Capítulo 4. El pensamiento del profesor y los alumnos. 4.1. Representaciones sobre la escritura. Diversos estudios provenientes de la didáctica asignan un lugar importante a las representaciones que manifiestan los practicantes del proceso educativo, ya que parece evidente que para mejorar las condiciones de aprendizaje sea conveniente conocer el sistema de saberes que poseen los alumnos y generan un cambio en las prácticas pedagógicas. En este apartado nos interesamos por las representaciones en la relación con la escritura y en la educación superior. No entraremos en la conceptualización que desarrollan los escolares en el primer nivel de acceso a la escritura y a la lengua escrita. Apoyan la idea de la importancia de las representaciones al considerarlas como parte integrada de la escritura. De este modo les parece legítimo poner la atención en el sujeto escritor, considerando al estudiante y al profesor. Estos autores como sujeto escritor hipotetiza que la manera como los profesores se ven en la relación a la escritura y se previse como sujetos escritores repercute en la manera de enseñanza de la escritura y su eficacia en la enseñanza. Creemos que en una comunidad discursiva como la academia, diversas representaciones que influirán en la construcción de los géneros discursivos. Por ello, consideramos que esta es una construcción válida para acercarnos a la escritura. 4.2. Algunas precisiones conceptuales. En esta investigación tomaremos el concepto de representación en su sentido amplio, sin distinguir cómo surgen diversos autores en la especialidad. Pensamiento individual del profesor, representándonos de carácter social. Señala también y saberes institucionales establecidos por los sujetos. Las razones del elegir solo las representaciones en su sentido amplio responde las dificultades metodológicas para distinguir entre creencias y representación. Las creencias de los profesores son vistas como un sistema, como unas redes complejas de componentes relacionados entre sí. Algunas características señala para la conceptualización de las representaciones sociales e indica que éstas no funcionan de manera aislada, sino que se organiza en red, es decir, está enlazada al sistema de pensamiento más extensos, ideológicos y culturales. Se ubican en un estado de conocimiento que va entre lo social y lo privado, entre lo científico y lo afectivo. La interacción del sujeto con el entorno, es decir, son representaciones de carácter social, por tanto, compartidas por una esfera social determinada. La noción de representaciones la utilizaremos de manera general e inclusiva, sin distinguir entre creencias, saberes y representaciones. Desarrollar investigaciones posteriores, poniendo un mayor acento en el análisis del discurso. 4.3. Investigaciones acerca de las representaciones sociales de la escritura en ámbitos académicos. Existen escasos estudios sobre las representaciones de la escritura en edades escolares, más allá de los primeros niveles, y menos aún acerca de un desarrollo. Sobre este tema, más que discutir sobre las representaciones de los alumnos o de los profesores, se refiere a las concepciones que subyacen a los programas y a las prácticas de enseñanza. Esta autora afirma que la pedagogía escolar sustenta algunas representaciones de la escritura como habilidad, como técnica instrumental, como procesos únicos y evaluables con los cuales, por supuesto, operan en su quehacer educativo. Sostiene que construimos una teoría de la escritura que nos resulta de fácil deducción y que estas
cegada por las experiencias que hemos tenido de la escritura en el ámbito educativo. Esta experiencia puede haber sido más o menos rica o más o menos pobre, según la calidad de nuestras interacciones con la comunicación escrita. Algunas investigaciones iniciales desarrolladas en el entorno universitario provienen de que dan cuenta de las concepciones de los estudiantes de secundaria y de pregrado acerca de la funcionalidad de la escritura académica. Los resultados del dicho estudio señalan que la escritura sirve a los estudiantes para diferentes funciones. A. Mejorar la facilidad en el recuerdo. B. Cumplir con los deseos del profesor. C. Demostrar la adquisición del conocimiento. D. Comunicarse. E. Para aprender. Esta última función, la de aprender, es compartida con el estudiante desde secundaria y en el pregrado y corresponde a la función epistémica de la escritura. Sin embargo, las distintas entre los diferentes niveles de educación analizados son importantes, ya que los estudiantes de primero de ESO, 18%, asignan valor a los apuntes como instrumento de aprendizaje, porque parafrasean lo que dice el maestro, mientras que los estudiantes universitarios del 1% asignan una función epistémica únicamente a los trabajos escritos y afirman que la escritura les permite aprender cuando estudian y no así a la toma de apuntes. Reseñan estos mismos estudiantes que cuando escriben un trabajo para aprender, su redacción resulta más reflexiva que cuando lo desarrollan para cumplir. En el segundo caso, el proceso del escritor es más simple, pues escriben en el texto de una vez. En su investigación sobre el tema, presenta una primera aproximación a las representaciones de los estudiantes sobre las tareas de escritura en el contexto académico. En primer lugar, señala que existen diferencias entre el nivel declarativo y el nivel procedimental, porque los alumnos, en su mayoría universitarios, conocen las funciones epistémicas de la escritura y son conscientes de que escriben pueden favorecer las transformaciones de su conocimiento. Sin embargo, ellos manifiestan también que eran raras oportunidades escriben con esta finalidad. Además, esta función epistémica de la escritura no la relacionan con la redacción de diferentes géneros discursivos, actividad que constituye el núcleo del total de textos académicos que se escriben. Al parecer, esta disociación se encuentra apoyada por el sistema educativo, que permite a los estudiantes resolver las tareas y superar las evaluaciones con un tipo de escritura que se limita a un proceso simple de decir un conocimiento. Algunas situaciones de escritura responden, según los estudiantes, a más de un objetivo y varía a lo largo de los años escolaridad, como es el caso de la toma de apuntes, y no siempre en el sentido que podríamos considerar positivo. Resulta sorprendente cómo las demás de la educación formal propian la evaluación de la escritura más reflexiva aún más repetitiva. En una investigación preliminar de Uribe 2002 sobre las representaciones que poseen los estudiantes universitarios de primer año de universidad de Tarapacá, observamos unas diversas de percepciones que se desprenden de la investigación y que además hemos relacionado con los aportes de otros autores. La función de la escritura. Los estudiantes reconocen que la escritura tiene una función comunicativa, sin embargo se realiza con ciertas limitaciones porque el sujeto de interlocución parece algo confuso en su papel receptor
y de evaluador. La escritura es representada como una técnica de estudio que facilita el aprendizaje, considerando como un instrumento plausible para la memorización de contenido en algunas oportunidades y en otras como una revaloración de los mismos. Dadas estas condiciones, la escritura garantiza el éxito académico porque permite cumplir con los requerimientos de las diversidades asignaturas. En el menor grado de escritura cumplirá una función lúdica y placentera. En una investigación estudia las prácticas y representaciones de los estudiantes en materia de escritura. Para ello formula una pregunta clásica en el que domina de la escritura. ¿Para qué escribes? El autor recoge las respuestas en la constelación que apunta a diferentes funciones. A. Memorista. B. Expresivo comunicativo. C. Conceptualización. D. Material textual. E. Por su dimensión existencial. De acuerdo a lo señalado por los estudiantes, la escritura ocuparía un lugar determinado en sus prácticas de estudios. Reintegración de la modalidad de escritura. Entre las modalidades de escritura más recurren señaladas por los estudiantes se encuentran los apuntes de clases y los resúmenes. Estas dos forman escritura y obgéneros discursivos recurrentes en la académica proporcional, en el desarrollo del texto explicativo y las construcciones de conocimiento. Los apuntes se constituyen con un subgénero al que podríamos caracterizar como un texto intermedio, ya que puedes evaluar a un género como cierre final. En el origen de los apuntes generalmente radica en la comprensión de discursos oral y escrito. La modalidad de resumen de escritura suele ser utilizada por los estudiantes para organizar y fijar el conocimiento en la memoria de largo plazo o relevar los apuntes de clase. Los estudiantes también la utilizan en la recopilación de información para los trabajos de investigación. Otra modalidad de escritura es la prueba de ensayo. Preferencialmente utilizan entre los requerimientos académicos, la cual responde a la secuencia preguntas, respuestas y muy cercana a las secuencias explicativas, hecho que la configuración en una suerte de heurístico que permite la búsqueda y la elaboración del conocimiento. La misma escritura de las pruebas de ensayo se emplean como cuestiones de estudio, aunque se le considera como un escrito diferente porque el propósito y la situación retórica resultan distintos. Dificultades en el proceso de la escritura. Nos parece altamente relevador que los estudiantes restringen las dificultades en la escritura son al dominio del código en cuanto a aspectos ortográficos y lexicales, pues las identificaciones como pertinentes a la competencia lingüística. Cuando se indaga sobre la escritura en colaboración surge mayor información que cuando se escribe individualmente. De la serie de aprendizaje sobre este tópico en particular, deducimos que los alumnos no poseen mayor destreza en la forma de gestionar el trabajo en colaboración. Por lo tanto, a veces requieren ser guiados por los escritos y más exportes del grupo. En la relación con las situaciones explicativas, los estudiantes manifiestan con mayor plenitud tanto en sus sesiones de estudio como en las elaboraciones de informes. En el grupo, debido a las necesidades de explicar y explicar ciertos contenidos, negocian sentidos hasta que su interlocutor comprenda lo que se desea transmitir.
También indica que establecen diferencias de escritura según el destinatario. Sin embargo, es necesario considerar que asocian al destinatario con la firma del profesor de asignatura. Por lo tanto, gestionan su escritura según los requerimientos que él formula. La enseñanza y aprendizaje de la escritura estaría propiciada por la práctica que realizamos estudiantes en las diversas asignaturas del currículo según la exigencia generadas por el contexto académico. Sobre este tópico, los estudiantes consideran el recurso destinado al enseñar la escritura con propósitos específicos como complementario a sus conocimientos y creen que deberían tener una mayor extensión en el tiempo. Por consiguiente, los estudiantes visualmente la necesidad de un aprendizaje generado en la práctica, aunque orientado por un curso instrumental. La realidad escritural de los estudiantes pareciera desenvolverse sobre las mismas prácticas de escritura, excepto algunas diferencias especializadas que resurgen al interior de los propósitos grupos en el proceso de escritura en colaboración. Tal como da cuenta esta investigación, una visión general del fenómeno nos indica que las prácticas discursivas escritas de los estudiantes en contextos académicos resultan más o menos estables porque surgen de aspectos idiosincráticos. Resumen en los grupos de escritores debido al desconocimiento de sus aspectos formales y procedimientos. Actualmente en la Universidad Latinoamericana existe una mayor voluntad de instituciones por alfabetizar a sus estudiantes a través de proyectos y programas que comprenden con el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades escriturales. En este sentido, existen algunas investigaciones que dan cuenta sobre la relación profesor-alumno y escritura. De este modo, mediante el análisis de 3 entrevistas realizadas en la profundidad profesor universitarios en que dictan material de los últimos años de distintas carreras, da cuenta de que la manera en que representa sus discursos la escritura académica, los profesores de enseñanza y el aprendizaje, sobrepasadas las diferencias que se encuentran entre las entrevistas y análisis, indican que cada representación impregna la relatividad a los procesos de la enseñanza y aprendizaje, al rol del docente y a los estudiantes, la condición verbal o fenoménica que se clasifica las representaciones de estos docentes como pedagogía popular, tal como puede descuidarse de los cuestionamientos que ellos realizan sobre sus propias manifestaciones. Menciona que en la medida en que los profesores expresan dudas sobre qué exigir a los estudiantes o reconocer sobre dar cuenta de cómo se desarrolla el proceso de enseñanza de la escritura. Estas asumiendo que no tienen una perspectiva fundada sobre las cuestiones mencionadas, enfática una voluntad deliberada de estos profesores, ya que el hecho de practicar en una entrevista puede dar un inicio a un proceso de toma de conocimiento sobre sus propias representaciones. Podría dar lugar a reflexiones sistemáticas sobre la cuestión y la construcción de un conjunto de herramientas para su abordaje. En la investigación que se orienta hacia una metodología cualitativa se investiga con el propósito de presentar algunas teorías explicativas que den cuenta de los roles, interacciones, participaciones, mecanismos de cohesión y conceptualización
acerca de la escritura académica de las diversas comunidades estudiadas. Intentan entender el complejo dinámico que se vive al interior de cada comunidad. Según dan cuenta los investigadores, la aproximación entre la comunidad disciplinar y los especialistas en lenguaje requiere de estos últimos como un conocimiento que supera los aspectos lingüísticos discursivos, que le implica un comprender de la audiencia a lo que se dirigen los textos, los grados de expectativa, las conversaciones de cada comunidad, las funciones de la escritura representacional, instrumental o epistémica, además de las diferentes estrategias que se pueda utilizar en cada subproceso, el modelamiento necesario para que los estudiantes se apropien de la formación discursiva y logren ingresar a la comunidad disciplinar exitosamente. Fundamental que proceden en el desarrollo del conocimiento y la discusión entre los miembros de una determinada campo disciplinar y particularmente en el proceso formativo de las licenciaturas. La indagación sobre el grado de preparación que tendrían los futuros licenciados de historia para enfrentarse a las producciones de género discursivo. Artículo de investigación en historia. Como un resultado de su labor investigativa se revelan las representaciones sociales subyacentes al discurso tanto de docente como de estudiante acerca de este tópico. Para ello se entrevista a docentes y a estudiantes y se emplea para su análisis la teoría epitérmica fundada, un aspecto destacado sobre las representaciones en el hecho que tanto profesor como el alumno coinciden en la importancia que se le asigna a la escritura porque les permite dar a conocer los conocimientos e investigaciones. Las dificultades en el aprendizaje del género discursivo, artículo de investigación, según el autor se explicaría por diversas razones. Por una parte, nos enseña de manera explicativa y por otra, el conocimiento de género se sustenta en una práctica escaneada homogénea. Por ejemplo, una de las causas más relevantes propuestas por el autor se sustenta en que cada docente establece sus propios criterios de evaluación de la escritura. Esta situación genera conflictos entre los estudiantes por la falta de consenso con los criterios de evaluación de discursos escritos. En consonancia con la que dicen los estudiantes, las tareas de escritura que deben enfrentar son múltiples e importantes en sus procesos formativos, por lo que se vale de un proceso de triangulación. En otras investigaciones denominadas representaciones sociales acerca del proceso de escritura académica, el caso de la tesis en una licenciatura en historia, sus autores y Salazar señalan que el estudio acerca del proceso de escritura, sobre todo en el ámbito académico, se ha transformado en las últimas décadas en un objeto de investigación recurrente. En este sentido, se enfocan en las concepciones que poseen las academias con respecto al proceso de redacción de una tesis, licenciatura, de un programa de licenciatura y hipótesis de una universidad, del Consejo de Rectores de Chile. Para cumplir con este propósito se utiliza la metodología de la teoría epitérmica, fundada que permite a partir de un nuestro técnico profundizar en los datos recabados a través de las entrevistas realizadas a los sujetos en cuestión, es decir, profundizar en las representaciones sociales que se comunican de profesores
tienen acerca de la producción de una tesis. Los resultados, producto de un análisis que parte de los datos y vuelve a ellos, permiten dar cuenta de que en la comunidad disciplinar explorada, el proceso de construcción una tesis grado parte por una problematización tanto de la temática como de las posibilidades de llevar cada universitario una investigación. Este hecho supone desde la utilización de la lengua escrita a revisar y se lee la bibliografía, se toman notas, se realiza un esquema, se elaboran borradores hasta llegar al texto que responda a los propósitos previamente establecidos en el conocimiento con la decisión epistemológica y metodológica que exige un trabajo científico. Todo esto en un ir y venir constante. Representaciones sociales. Acerca del proceso de escritura académica del alumno consigue mismo, no solo en cuanto al contenido y a la forma, sino también con el profesor que guía el proceso de escribir a una tesis de grado. El análisis permite llegar a los principios generativos y estructurales de la escritura como proceso, la resolución y la dilogía. La primera porque implica una resolución de un problema constante movimiento que toma lo que ya he escrito para ampliarlo, reelaborarlo y transformarlo en un discurso nuevo que se genera otros discursos a su vez. La segunda porque la práctica de la escritura supone una interacción social. Todo esto principios retoques se complementan con el rigor científico que una tesis en esta área exige, reconocer que será necesario contrastar las representaciones sociales de los profesores con la de los estudiantes acerca del mismo proceso y como disciplinas de ámbitos académicos. Conciben este género propio de la información inicial para que quienes ya lo hayan finalizado puedan integrarse paulatinamente a una comunidad